Hola a todos, mis queridos seguidores y amantes del entretenimiento. Sean todos bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos la información más jugosa y los chismes más candentes del mundo del espectáculo. Espero que se encuentren muy bien hoy, listos para sumergirnos en un tema que estoy seguro ha estado resonando en sus mentes y en las redes sociales durante un buen tiempo. Y es que hoy vamos a hablar de dos nombres que juntos siempre generan una expectativa brutal: Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título de hoy es un poco, digamos, explosivo: Kerem Bürsin y Exilium de Hande Erçel, la reacción que causó. Y sí, ya se imaginarán por dónde van los tiros. Vamos a desmenuzar todo lo que ha pasado, los rumores, las reacciones, y lo que esto podría significar para la relación, o lo que queda de ella, entre estos dos actores que conquistaron el corazón de miles de personas con su química en pantalla y, por supuesto, en su vida real. Si eres fan de Kerem, de Hande o de las parejas icónicas que nos hacen soñar, este vídeo es para ti. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, y no olviden darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho, porque aquí no nos perdemos nada. Empecemos. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja de moda, el chip, que todos esperábamos ver convertirse en realidad, y lo hicieron. Su romance, que surgió durante las grabaciones de la exitosa serie Senkal Kapm, capturó la atención mundial. Su química en pantalla era innegable y fuera de ella, parecían ser la pareja perfecta, compartiendo momentos tiernos, viajes y un amor que muchos admirábamos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las cosas no siempre son tan idílicas como parecen a simple vista. Hace algún tiempo las noticias de su separación sacudieron a sus seguidores. Fue un golpe para muchos, que esperaban verlos juntos por mucho tiempo más. Y justo cuando pensábamos que las aguas se habían calmado, y que cada uno seguiría su camino en el ámbito personal, surge una nueva polémica, un nuevo capítulo en esta saga que involucra a Kerem Bürsin y una, digamos, situación un tanto peculiar relacionada con Hande Erçel. El término exilium que utilizamos en el título no es casualidad. Se refiere a algo que ha sido exiliado, apartado, o que está fuera de su lugar habitual. Y en este contexto se refiere a algo que Hande Erçel ha hecho o dicho, o quizás a algo que se ha filtrado, y que Kerem Bürsin, de alguna manera, ha reaccionado. Pero, ¿qué es exactamente ese exilio? Las redes sociales y los medios de entretenimiento turcos y de otras partes del mundo han estado llenos de especulaciones. La principal fuente de este revuelo parece provenir de una publicación o una acción de Hande Erçel en redes sociales. Si bien no hay una declaración oficial explícita de Kerem Bürsin sobre este exilio, la reacción se ha interpretado a través de sus movimientos en línea. Se habla de un unfollow, es decir, de dejar de seguir a alguien en una plataforma social. Y el blanco de este unfollow, o al menos el que ha generado más revuelo, habría sido una persona muy cercana a Hande Erçel, o quizás la propia Hande en algún momento. Aquí es donde se pone interesante y a la vez, un poco confuso para quienes no siguen de cerca cada detalle. Al parecer, Hande Erçel compartió o dio me gusta a algo que de alguna manera se consideró inapropiado o contradictorio para algunos de sus seguidores, especialmente para aquellos que aún mantienen la esperanza de una reconciliación con Kerem. Y la reacción de Kerem, o la falta de ella, o un movimiento sutil de él, se interpretó como una respuesta. Vamos a desglosar lo que se dice en los foros y en las redes. Se rumorea que Hande Erçel dio me gusta o compartió un contenido que de alguna manera criticaba o se burlaba sutilmente de Kerem Bürsin, o de su trabajo reciente. Esto, por supuesto, encendió las alarmas entre los fans que todavía los ven como una pareja. La interpretación más común es que si Hande estaba expresando algún tipo de desaprobación o sarcasmo hacia Kerem, esto habría provocado que Kerem, a su vez, tomara una medida. Y esa medida, según las especulaciones más fuertes, habría sido dejar de seguir en Instagram a una persona que estaría muy involucrada en la vida de Hande en este momento. Algunos apuntan a un amigo cercano de Hande, que supuestamente tendría una influencia considerable en ella. Otros, más audaces, insinúan que incluso podría haber sido un unfollow directo a Hande, aunque esto último no ha sido confirmado y parece menos probable dado el manejo de las redes sociales de las celebridades. Lo que sí es casi seguro es que Kerem Bürsin realizó un unfollow a alguien conectado con el círculo íntimo de Hande Erçel. Y esto, mis amigos, es oro para los medios de entretenimiento y para los fans que aman el drama. La reacción fue inmediata. En Turquía, como sabemos, el fandom de estas dos estrellas es
Inmenso y muy activo. Los comentarios se multiplicaron. Por un lado, estaban los fans incondicionales de Kerem Bürsin, quienes inmediatamente salieron en su defensa, interpretando su acción como una forma de poner límites, de protegerse de influencias negativas, o de marcar su distancia ante situaciones que no le parecían correctas. Argumentaban que Kerem es un hombre íntegro y que si sintió que debía alejarse de alguien o de algo, es su derecho y una señal de madurez. Por otro lado, estaban los seguidores de Hande Erçel, quienes se sintieron decepcionados o confundidos. Algunos criticaron la acción de Kerem, considerándola una reacción exagerada o inmadura. Otros, más comprensivos, intentaron buscar una explicación lógica, sugiriendo que quizás Kerem se sintió herido por alguna publicación de Hande o de su círculo. Y luego, por supuesto, estaban los haters y los trolls, que aprovechaban cualquier oportunidad para generar polémica, criticar a ambos actores y alimentar el drama. Las teorías más descabelladas surgieron, que si Kerem estaba celoso, que si Hande estaba intentando provocarlo, que si todo era una estrategia de marketing. Imaginen ustedes. Es importante recalcar que hasta ahora, todo esto se basa en interpretaciones y especulaciones. Ninguno de los dos ha salido a confirmar o desmentir directamente los rumores sobre este incidente específico. Sin embargo, la dinámica de las redes sociales, los movimientos de unfollow y follow entre celebridades, son a menudo la única pista que tienen los fans y los medios para descifrar lo que está sucediendo en sus vidas personales. Y en este caso, el exilio virtual parece haber sido significativo. ¿Qué podemos deducir de esto? Si es cierto que Kerem Bürsin dejó de seguir a alguien cercano a Hande Erçel después de una publicación de ella, esto podría indicar varias cosas. Podría ser una señal de que a pesar de la separación, todavía existe una conexión o una sensibilidad hacia lo que el otro hace y dice, especialmente si afecta su imagen o su bienestar. También podría ser una forma de comunicar un desacuerdo o una inconformidad sin recurrir a palabras directas. En el mundo de las celebridades, un unfollow puede ser tan elocuente como un comunicado de prensa. También es posible que Kerem simplemente esté intentando mantener una distancia saludable y que esta acción sea parte de ese proceso. A veces, para sanar y seguir adelante es necesario cortar lazos, incluso virtualmente, con personas que nos recuerdan a exparejas o a situaciones pasadas. Lo que sí queda claro es que la influencia de Kerem Bürsin y Hande Erçel en sus seguidores es enorme. Cada uno de sus movimientos en redes sociales es analizado al milímetro, y esto genera una reacción en cadena. El título Kerem Bürsin y Exilium de Hande Erçel, la reacción que causó, resume perfectamente la magnitud de este evento en el mundo del entretenimiento turco. Y pensando un poco más allá, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza de las relaciones en la era digital? Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, un escenario donde las emociones, los conflictos y las reconciliaciones se escenifican públicamente, a veces de manera intencionada, otras de forma accidental. Un simple clic puede desencadenar una tormenta de comentarios, análisis y, como en este caso, especulaciones sobre una relación que ya no existe oficialmente pero que sigue muy viva en la memoria y en la imaginación de sus fans. Creo que es fascinante cómo estos dos actores, a pesar de haber tomado caminos separados, siguen generando tanto interés. Su historia de amor en la pantalla y en la vida real dejó una marca imborrable, y el público todavía se preocupa por lo que les sucede, por cómo manejan su vida personal y sus interacciones. Y por eso eventos como este, por pequeños que parezcan, se convierten en noticias de alto impacto. En resumen, el exilio al que nos referimos en el título parece ser una acción de Kerem Bürsin en redes sociales, un posible unfollow a alguien del círculo de Hande Erçel, supuestamente desencadenado por alguna publicación o acción de ella que no fue del agrado de Kerem. Esto ha generado una ola de reacciones entre los fans, divididos entre la defensa de Kerem, la comprensión hacia Hande y el simple disfrute del drama mediático. Así que, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este análisis sobre la enigmática reacción de Kerem Bürsin ante el supuesto exilio en el universo de Hande Erçel. Hemos desglosado los rumores, las interpretaciones y el impacto que este tipo de eventos tienen en el mundo del entretenimiento. Espero que hayan encontrado este vídeo tan intrigante e informativo como yo al prepararlo. De verdad, ha sido un placer compartir esta información con ustedes y desmenuzar juntos este curioso capítulo en la historia de Kerem y Hande. Su popularidad es innegable y la forma en que sus vidas personales siguen captando nuestra atención es un testimonio de su carisma y de el impacto que tuvieron como pareja.
Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la reacción de Kerem fue justificada? ¿Piensan que todo esto es solo una montaña de especulaciones, o creen que hay algo de verdad en los rumores? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, por favor, no olviden dejarle un gran me gusta a este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayendo contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, para que nadie se quede fuera de esta conversación. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre tendremos algo interesante que contarles. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Ha sido un placer. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando del mejor entretenimiento. Adiós.